Hola y bienvenidos. En este vídeo voy a hablar de las lenguas romances. Es un vídeo que quería hacer desde hace tiempo. Este vídeo es el resultado de opiniones, experiencias personales y formación académica. Por lo tanto, dadle la importancia que se merece. Aquí tenemos el Imperio Romano en 116 después de Cristo, en su máxima expansión, siendo Trajano el emperador. El Mediterráneo es un lago romano, el Mare Nostrum, nuestro mar, como le decían. Desde el Cabo San Vicente hasta Portugal, desde el Cabo San Vicente en Portugal hasta el Cáucaso, todo se mueve bajo la atenta mirada de los césares. Esta unidad se rompe en los siglos posteriores, en el siglo IV y V por las invasiones germánicas y en el siglo VIII por la violenta irrupción del Islam. Son los siglos que van desde el siglo V después de Cristo hasta el X después de Cristo, donde las lenguas romances nacen y se desarrollan junto a las posteriores naciones europeas. Se suele decir que la muerte del Imperio Romano supone el nacimiento de la Europa moderna, después de los siglos medievales. Romance o románica viene de Roma. Eso está claro. El latín era la lengua del imperio, la lengua de la burocracia, la justicia, la cultura, el ejército y la religión, de la religión católica. Hoy en día incluso el idioma oficial del Vaticano es el latín. Y el latín en la Iglesia Católica se estuvo utilizando en la liturgia, en la misa, hasta el Concilio Vaticano II. Todo el latín escrito que se conserva hasta hoy viene de estos ámbitos, del ámbito culto, del Estado, del estándar. Dicho lo cual, si el latín escrito del siglo V es diferente del latín del siglo I, imagina, y también es diferente, el latín del siglo X es diferente del latín del siglo V, imaginad el latín oral, el cual no se ha conservado por escrito. Este es el latín que me interesa a mí, ese del latín del cual vamos a hablar ahora. El latín oral o vulgar es el núcleo de las lenguas romances actuales, de las lenguas vernáculas, también se les conoce como lenguas vernáculas. Mírate el mapa de las lenguas románicas en Europa. Coincide con las provincias romanas de Lusitania, Hispania, Galia, Italia y Dacia. En el resto de provincias se ha perdido, no existe. No se habla una lengua románica, no se habla una lengua latina. El latín en los Balcanes sobrevivió poco debido a la influencia del Imperio Bizantino. Recordad que el Imperio Bizantino es el Imperio Romano de Oriente, que sobrevivió hasta el 1453, cuando los otomanos tomaron Constantinopla. Y la lengua litúrgica de la Iglesia ortodoxa es el griego. Y luego los pueblos eslavos que invadieron la península a lo largo de los siglos VIII, IX y X se hicieron ortodoxos y no católicos. Y de todas maneras, sí que se hablan ciertas variedades de rumanos en algunos puntos de los Balcanes. Vamos a ver. El latín desapareció del norte de África debido a la intolerancia y persecución que sufrió por parte del Islam. El Islam demostró ser una cultura, y está demostrado ser una cultura bastante intolerante. Tener en cuenta que Egipto, cuando fue conquistado por los musulmanes, la lengua oficial de Egipto era el griego. Era el país más helenizado de Oriente Próximo y ha desaparecido totalmente. Pero bueno, eso es harina de otro costal. Ahora quedémonos en Europa. Las lenguas romances se dividen en dos grandes grupos, el oriental y el occidental. En el grupo oriental destacan el rumano y el italiano. Yo personalmente opino que el rumano es simplemente italiano con acento ruso. Y en el grupo occidental destacamos el portugués, el castellano, el catalán y el francés. Y si observáis, estos idiomas tienen una serie de dialectos o variedades regionales, el portugués, el gallego, el castellano, el asturleonés, el andaluz, el catalán tiene el
el catalán de Cataluña y luego el catalán meridional, que es el valenciano, el que se habla en Valencia. Y el francés pues tiene la lengua d'oc y la lengua d'oil. Cada lengua de estas es latina, su núcleo es el latín, pero encontramos influencias de las lenguas cuyos pueblos han estado estrechamente en contacto con los hablantes de este latín, de estas lenguas romances. Por ejemplo, en el rumano encontramos influencias eslavas, húngaras y turcas, en el italiano helenismos, incluso palabras albanesas, en el francés germanismos y en las lenguas ibéricas obviamente arabismo, por el hecho de que la península ibérica estuvo bajo dominación islámica durante casi 8 siglos, desde el 714 después de Cristo hasta el 1492, cuando Isabel y Fernando, los reyes católicos, consiguen conquistar Granada, desde la batalla de Guadalete hasta la conquista de Granada, 8 siglos. También encontramos palabras prerromanas en dichas lenguas. Ahora me viene a la mente las lenguas que yo domino, que es el castellano y el catalán. En el castellano tenemos palabras prerromanas como es barro, cazuela, izquierda. La izquierda viene del vasco, del vascuence. Y en el catalán esquerra. Tenemos esquerra, que significa izquierda. Bueno, pero pasemos, tened esto en cuenta cuando hablemos de las lenguas. Observad, los primeros testimonios de lengua que ya no es latín, de lengua vernácula, de lengua vulgar aparecen entre los siglos IX y XIII. Son las evidencias que tenemos. No quiero decir que en siguientes años aparezcan más. No son grandes escritos, son simplemente anotaciones en lengua vernácula junto a un texto religioso o jurídico en latín. No nos olvidemos que religiosamente y jurídicamente en este periodo de la Edad Media el latín todavía es importante. Esto quiere decir que el latín ya no se entendía y hacía falta hacer anotaciones para poder entender lo que se firmaba y lo que decía ese texto. Imaginad que estáis estudiando inglés y hacéis pequeñas anotaciones a pie de página o al margen en castellano. Esto os ayuda a entender lo que escribís. Pues esto es lo que pasa en estos momentos. Y diréis, ¿cómo surgen las lenguas vernáculas? Muy sencillo. Al romperse la unidad del Imperio Romano, se rompe también la estructura política y jurídica, y con esto la lengua. No hay un estándar para todo el imperio. Bueno, lo había cuando existía. Cuando no existía, pues este estándar que usa la justicia, el ejército y la religión se rompe, ya no existe un estándar. Difícilmente el latín oral hispano iba a ser igual que el latín oral que se hablaba en Dacia o en Italia o en la Galia. Y recordemos, la Alta Edad Media es un periodo de ruralización y el comercio se estanca. La gente se aísla más y estos pueblos, estas gentes, desarrollan y hablan su latín aislados del resto de la romanidad, vamos a llamarlo así, el antiguo imperio romano, después de su caída, de la romanidad. Un hispano no se relaciona tanto con un galo como solían hacerlo cuando existía el imperio romano. Y fijémonos en España y en el caso del antiguo imperio español. Obviamente, entre el castellano peninsular y el castellano americano surgen diferencias que no eran tan acentuadas cuando había una sola unidad, un solo poder, que era Madrid, controlaba ese imperio y las administraciones. Gracias a Dios, por suerte, el español tiene una Real Academia de la Lengua Española, en la cual todas las academias de Iberoamérica, pues, tienen su opinión, su voz y su voto, y se conserva un estándar de español. Un castellano escrito estándar en América o en la península es irreconocible. Es imposible decir si este es americano o este es peninsular. En cambio, si nos vamos al oral, pues sí que se identifica fácilmente. Y esto pasa lo mismo con el inglés. Pues bueno, imaginemos esto para el latín, Y sigamos. Antes de acabar,
Veamos los textos. Los textos Cassinesi son una compraventa de tierras. Es un texto legal que parece ser que está escrito en un italiano primigenio. Les homilies d'Orgaña y las glosas son anotaciones en lengua catalana y en lengua castellana. La cantinela de Santa Eulalia, el primer texto en francés, es una geografía. Es una geografía escrita en lo que se puede identificar como un francés jovencísimo. ¿Y qué pasa con el rumano? Si os dais cuenta, estos son del siglo IX al XIII y el rumano aparece en el siglo XV. Es una carta del siglo XIV, perdonad, en las que las autoridades de Brasov, una ciudad importante en Transilvania, pide ayuda debido a una incursión otomana. Quiero destacar que el alfabeto que usa el rumano es el cirílico hasta el siglo XIX, cuando Rumanía se unifica. Y cuando se unifica, pues se pone en valor, se valora y se recupera este pasado latino, este pasado romano. Si vais a Rumanía, a las ciudades importantes, todas las ciudades importantes tienen la estatua de la loba capitolina. Se adopta el alfabeto latino y se desecha el cirílico. Es contraponer el pueblo rumano de ascendente romana frente a los eslavos, los rusos, los húngaros. Hasta el siglo XIX el rumano usa el alfabeto cirílico y posiblemente todavía no se encuentra un grafiti o una inscripción con un idioma rumano del siglo X. Esto siempre puede aparecer. Y luego viene otra pregunta: ¿y cómo sabemos si una lengua es románica o pertenece a una familia germánica o eslava? Esto sirve para todas, simplemente por su núcleo. Y el núcleo de una lengua está formado por los verbos primordiales, como puede ser el verbo ser o comer, los números, los colores, nombres de los miembros de una familia, como padre, madre, hermano. Estas palabras cambian poco de una lengua a otra, como veremos, y esto es válido, como he dicho antes, para todas las familias lingüísticas. Os invito a repetir el ejercicio que vamos a hacer a continuación con varias lenguas germánicas y veamos ahora el verbo ser.